Bien, pues este es el tema. Muchas gracias por haberme invitado a participar con ustedes. Ay, perdón, no sé si ya activé. Gracias a los organizadores por haberme permitido estar aquí con ustedes. Los objetivos de este tema son presentar a ustedes un resumen de la evidencia epidemiológica de los factores de riesgo causales del cáncer de pulmón, enfatizando aspectos que tienen relevancia para la prevención, y describir los síntomas del cáncer de pulmón, enfatizando los aspectos que tienen relevancia para el diagnóstico y la referencia temprana. Y como todos ustedes saben, son múltiples los factores de riesgo que se han descrito para el cáncer de pulmón. El tabaquismo sin duda es uno de los principales, pero tiene que ver también el humo de tabaco ambiental, estilos de vida, exposición a radiación, factores genéticos, exposiciones ocupacionales. Ya comentaban la exposición a humo de leña, que particularmente es importante en México, y bueno, otro tipo de exposiciones que son menos frecuentes, pero que se han considerado factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, quiero mencionar que el hecho de que una persona se exponga a uno o más de estos factores y desarrolle cáncer de pulmón va a depender de las interacciones sinérgicas que pueda haber entre cada uno de ellos, de predisposición genética, de características raciales, sexo y también del área geográfica para que esto ocurra. Sin duda el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, es el más estudiado, y quiero decirles que este explica entre el 85 y el 90% de las muertes por cáncer de pulmón, y que un fumador tiene un riesgo de 10 a 30 veces más de desarrollar cáncer de pulmón comparado con aquel sujeto que nunca ha fumado. El tabaquismo asimismo no solamente es causa del cáncer de pulmón, sino también constituye por esto mismo un factor de riesgo individual prevenible a nivel global, porque 6 de las 8 causas principales de muerte en el mundo son ocasionadas por tabaquismo y ocasiona 1 de cada 6 fallecimientos por enfermedades no transmisibles. De todas las muertes que existe en el mundo por todos los tipos de cáncer, el tabaco es el responsable del 22%. Esto pone al tabaco en un lugar muy importante respecto a un factor de riesgo que es prevenible. Y por esta razón, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en su asamblea que desarrolló en el 2015 y que propone la Agenda 2030, dentro de sus 17 objetivos, el tercero se refiere a la salud, y particularmente el 3.4 dicen, o lo que pretenden es reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el 2030. Y aquí precisamente es donde forma o toma participación el tabaco, porque lo que quieren es reducir en un 30% la prevalencia del consumo del tabaco. Y respecto a esto se han hecho muchas acciones para fortalecer todo esto del convenio marco del tabaquismo. Aquí quiero presentarles qué es lo que pasa con respecto a la probabilidad de muerte por cáncer de pulmón después de que un sujeto abandona el tabaquismo. Aquí del lado izquierdo ven ustedes la gráfica que corresponde a los hombres y para las mujeres. En ambas se observa una disminución de esta probabilidad, y esa probabilidad es todavía mayor cuando más tempranamente se suspende el tabaquismo. Esto constituye al tabaco como otro elemento importante como evidencia de causalidad, puesto que si lo estamos poniendo como parte de la cadena causal del cáncer de pulmón, si lo eliminamos, pues también esto constituye como estudio de la parte de la causalidad. Por tanto, es muy importante incidir en esta parte. Entonces, quiero mencionar aquí y como este es un curso dirigido mucho para la práctica de los médicos generales, quiero nada más terminar esta pequeña parte de lo que se refiere al tabaquismo, mencionando que debemos de hacer algo cuando un paciente llega a la consulta
con nosotros y que en muchas ocasiones no es precisamente para que deje de fumar, pero si nosotros en el interrogatorio vemos que este paciente fume, lo que debemos de hacer es primero interrogar todo lo relacionado al tabaquismo y si esto es positivo, darle un breve consejo y por supuesto ofrecer un mejor tratamiento. Voy a pasar a otro de los factores de riesgo que es el humo de leña, ya lo mencionaban en la presentación que me antecedió. Y quiero presentarles los resultados de un estudio de casos y controles que se realizó en pacientes mexicanos. Es un artículo que se hizo en el INER y cuyo objetivo fue estimar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón de acuerdo a la intensidad de exposición en pacientes que utilizan leña para cocinar. Este estudio se diseñó precisamente porque, como ustedes saben, aunque sabemos que sí es un factor de riesgo, actualmente no está considerado como un factor de riesgo probado. Sí es probable, pero no es probado como el tabaquismo, y esto porque faltan estudios al respecto. Y quiero presentarles aquí los resultados, las razones de momios ajustadas para cáncer de pulmón. Aquí, en esta primera, cuando el humo de leña se evaluó como una variable dicotómica, sí o no, el OR es de 1.75. Y cuando esto se hizo de forma estratificada de acuerdo a la intensidad de la exposición en horas año del humo de leña, vean ustedes cómo estos OR se van incrementando conforme va aumentando la exposición. Todo esto persiste ajustando para edad, para sexo, nivel socioeconómico bajo, años de escolaridad y tabaquismo, ya sea actual o pasado. Y con esto concluimos que la exposición al humo de leña efectivamente es un factor de riesgo en la cadena de causalidad y que en realidad este dicho efecto tiene una relación dosis-respuesta. No voy a hablar del resto de los factores de riesgo que les presenté en un inicio, pero voy a concluir esta primera parte de mi presentación presentándoles los estudios de la carga global de la enfermedad y estudiaron los factores, diferentes factores de riesgo, fueron en realidad 75, aquí se ven 30 de ellos, y cómo impactan estos factores de riesgo sobre los años perdidos por discapacidad. Lo analizaron de 1990 hasta 2015. Y aquí lo que está encerrado, pues son factores de riesgo que tienen que ver con que se ha observado que tienen que ver con el cáncer de pulmón. Por supuesto, está aquí en segundo lugar ya en el 2015 el tabaquismo, está la contaminación ambiental, la contaminación intramuros, aquí es donde participaría la exposición a humo de leña y al humo de carbón. Y aquí noten algo muy interesante, el humo de segunda o el tabaquismo de segunda mano que va hacia abajo, y esto es precisamente por los programas que tienen que ver con el control de tabaquismo a nivel mundial. Ahora les quiero presentar los programas que existen o que se han desarrollado en el primer nivel de atención para el diagnóstico y referencia temprana del cáncer de pulmón. Ya previamente se comentó que la mayoría de los pacientes se diagnostican en etapas tardías de la enfermedad, en etapas avanzadas. México no es la excepción. Entonces, particularmente el Reino Unido ha trabajado mucho sobre esto. Y aquí ven ustedes en este primer trabajo que hicieron sobre los síntomas, ellos evaluaron y midieron el valor predictivo positivo de cada uno de ellos. Ya esto es algo parecido también a lo que están haciendo en la red que ustedes están trabajando y que me pareció muy interesante lo que están haciendo respecto a esto. Entonces, de aquí salen otras revisiones en donde pues realmente piden a las personas, a la comunidad en general, que si tienen tos por más de 3 semanas o más, pues acudan al doctor, ¿no? Que si tienen también pues problemas para respirar, pues también vayan. Aquí les muestro nada más brevemente, se hizo un estudio basado en la comunidad, que se basó en una intervención de marketing o de mercadeo social, y ellos demostraron que esto incrementó las posibilidades o las probabilidades de que los pacientes asistan a los médicos de atención primaria, y de esta manera también a su vez los médicos aumentaron su nivel de sospecha. Esto trajo algunos inconvenientes porque, como ya vieron ustedes, ahorita les voy a presentar un poquito más sobre los síntomas, pero en realidad pues los síntomas son inespecíficos y el más frecuente es tos.
y quiero decirles que un médico general a nivel global, esto lo midieron en otro estudio, diagnostican o se les presentan alrededor de 2 pacientes al año, por lo tanto, a nivel de la práctica general, no es una enfermedad que sea muy frecuente, de ahí la razón por la que tardan los pacientes en ser referidos. Pero bueno, en eso estamos trabajando. A partir de esos estudios están estas guías de referencia, que bueno, que se parecen mucho a lo que ya están trabajando acá todos ustedes en el frente de cáncer de pulmón, y ellos cómo deciden que un sujeto que tenga 40 años y hemoptisis inexplicada, pues inmediatamente solicita radiografía de tórax. Esto me estoy refiriendo siempre a pacientes sintomáticos, no estoy hablando en sí, digo, lo ideal sería una tomografía de tórax, como ya mencionaron previamente, sin embargo, este sería el estudio inicial. O un paciente que tenga cualquiera de estos síntomas también es lo que dicen que se refiera. Aquí hay otras guías también, en donde dependiendo de la gravedad de los síntomas, pues se va inmediatamente a urgencias, o bien si son síntomas como lo que ocurre en la mayor parte de los pacientes que no son tan graves, pues se siguen retrasando en el diagnóstico, pero es lo que alerta a los médicos para que puedan ser referidos. Y bueno, tomando en cuenta lo anterior, yo quiero presentarles los resultados de 508 pacientes mexicanos con cáncer de pulmón que fueron evaluados en el INER. Aquí ven ustedes la mediana de la edad en 65 años, el 68, casi el 69% tenían la edad entre 50 y 75 años. Un elemento muy importante que también reconocen muy bien en el INCAN y el grupo del doctor Omar Macedo es que, vean ustedes, esto coincide con lo que ellos también trabajan, solamente el 50% tenían el antecedente de haber referido tabaquismo, y una proporción nada despreciable, casi el 44%, exposición a humo de leña. Esto yo creo que sí es muy alto, pero es realmente bajo comparado con lo que ocurre a nivel global, en el que se menciona que hasta el 85% de los casos de cáncer están asociados a tabaquismo, y aquí nos hace pues una población un poquito sui generis. Y aquí, para complementar los datos que presentaron previamente sobre el tiempo del padecimiento actual, un trabajo, yo no lo conocía, el trabajo que presentó el doctor Omar Macedo, este es un trabajo que ya terminamos, se va a ir o ya está básicamente en revisión en una revista para publicarse. Vean ustedes el tiempo del padecimiento actual en días, este es en mediana, 120 días, con un intervalo intercuartil entre 60 y 210 días, para que, esto es desde que empezó el padecimiento actual hasta el momento en que llegaron ellos, los pacientes, al INER. El 94% tenían su padecimiento actual de más de 3 semanas, y puse este punto de corte por lo que les acabo de presentar de los trabajos que tienen en el Reino Unido. Los pacientes en una mediana tuvieron que visitar 2 médicos antes de llegar al instituto, y uno tuvo que visitar hasta 10 pacientes, unos ninguno porque eran referidos por ellos mismos al instituto. Aquí les presento la frecuencia de los síntomas. Vean ustedes que el más frecuente es tos, tenemos también la disnea en un 75%, le sigue la pérdida de peso y el dolor torácico. La hemoptisis está presente en un 22%, y bueno, son los mismos síntomas que están referidos previamente en lo que tienen ustedes en su red de referencia, y eso, pues me parece que estos datos complementan mucho lo que ustedes están haciendo, y además, pues lo están haciendo bastante bien. Y dentro de algunas de las características del laboratorio, bueno, aquí las pueden ver, no tiene caso que las repita yo cada una, pero lo que quiero enfatizar es que de estos pacientes el 60% tenían el antígeno carcino embrionario elevado, por lo menos uno de los biomarcadores. Aquí es una parte muy importante que hay que trabajar, veo que es uno de los temas que se van a revisar más adelante. Nosotros en el instituto, pues es uno de los que tenemos disponibles para cáncer de pulmón. Bueno, hay otros, pero este es el más apropiado, y ahorita les voy a decir qué participación podría tener. De estos 508 pacientes, quiero comentarles que casi el 45% tuvieron derrame pleural, y el tener derrame pleural se asoció a básicamente 3 síntomas: disnea, dolor torácico y desaturación. Un paciente que tenía estos 3 síntomas tuvo una probabilidad de tener derrame pleural cuando tiene cáncer de pulmón de 7.54 veces.
Los pacientes ingresaron por el servicio de urgencias en un 57.3%. A nivel global, en otro estudio en Reino Unido, una tercera parte de los pacientes ingresan a urgencias. Esto indica precisamente la gravedad y el tiempo tan avanzado que llevan los pacientes con su enfermedad. Las variables que se asociaron a llegar por urgencias fueron disnea, fiebre, derrame pleural y nuevamente la desaturación, y el 95% de los pacientes estaban en etapa avanzada. Con esto yo quiero concluir, y de acuerdo tomando en cuenta pues, lo que ya se ha hecho en otros estudios sobre los síntomas y lo que nosotros pudimos evaluar, es que para apoyar al médico general, básicamente pacientes entre 50 y 75 años que refieran tos por 3 semanas o más sin una causa que lo explique, esto es muy importante, el médico general debe considerar la posibilidad de cáncer de pulmón y solicitar al menos una radiografía de tórax. Y en el caso de que se presente un resultado que sugiera cáncer de pulmón, como puede ser un nódulo, una masa o derrame pleural, referir oportunamente al paciente. Y para que aumente la probabilidad de cáncer de pulmón, aquí yo les pongo otro grupo de signos y síntomas en los que igualmente un paciente que refiera tos por 3 semanas o más de la edad que ya comentamos y que refiera cualquiera de los siguientes signos y síntomas, puede tener o no, como ustedes vieron en la previa, ni siquiera me refería a que si tuvieran o no tabaquismo, precisamente porque muchos de ellos no lo tienen, pero si además tienen tabaquismo o humo de o exposición a humo de leña y quizás un antígeno embrionario o un biomarcador, niveles de antígeno carcino embrionario elevado, pues hay que considerar esta posibilidad y solicitar una radiografía de tórax y, por supuesto, referir oportunamente el caso a donde se deba de referir. Insisto, me estoy refiriendo a pacientes sintomáticos, no es un tamizaje, y el primer estudio con el que generalmente nos vamos a enfrentar y que está disponible en prácticamente todos lados es una radiografía de tórax. Desde luego, lo que necesitamos son tomografía, pero la radiografía es el primer estudio y como esto está enfocado básicamente a un diagnóstico en el primer nivel, por esa razón puse yo radiografía de tórax. Les agradezco mucho su atención y estoy pues lista por si tienen alguna pregunta.